Dios bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a meditar la palabra de Dios, el tema de este precioso día, ¿verdad? Es tema sobre el adulterio y el adúltero y el adulterio espiritual, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a usar un versículo, ¿verdad? Hay varios versículos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Aquellos que se han levantado de mañana para ir a sus trabajos, aquellos que allá en Europa que ya están yendo, ¿verdad? A descansar ahorita, ¿verdad? Ya podemos ver que allá son las 12 y fracción. Allá en España y en cualquier rincón de la tierra, en cualquier lugar que estén viendo estos videos. Que Dios bendiga sus vidas y Dios les dé la fuerza y la fortaleza en los lugares donde están. Y adelante, busquemos de la presencia del Señor. Dios ha permitido esta pandemia para que podamos buscar del Señor, y los que estamos en el Señor para que nos podamos aferrar a acercar más a Dios, que busquemos de su presencia. Vamos a meditar allí en el capítulo 4 de Santiago. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer el 4 y el 5, ¿qué nos dice? ¿Va? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mir, vamos a ver, ¿verdad? Hay muchos versículos, pero voy a meditar solo en este versículo, y ahí van a quedar los demás versículos, ¿verdad? Grabados en el mensaje, y usted podrá buscar los versículos en la Biblia para que usted pueda escudriñar la palabra de Dios y así pueda aprender cada día, porque eso es muy importante. Hoy en día casi no se está buscando, meditando en la palabra de Dios, no se está leyendo la palabra de Dios, solo nos estamos dejando de llevar, ¿verdad? Por escuchando en la radio, viendo en la televisión, escuchando alabanza, y qué bueno, está bien, todo eso está bien, excelente, pero hay algo más excelente, ¿verdad? Que debemos de escudriñar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Yo les aconsejo a hermanos en Cristo, ¿verdad? Y a las otras personas que no conocen de Dios, que tomen la Biblia y que la leen, porque cuando ustedes abren la Biblia es la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Por eso es muy importante que escudriñemos la palabra de Dios. Es muy importante para que aprendamos, y la palabra nos enseña en estos tiempos y en estos días tan peligrosos, tan diferentes, tan convulsionados. La palabra de Dios nos enseña a caminar en estos tiempos tan difíciles, nos enseña a aprender a confiar en Él. Por eso es muy importante, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y el Señor habló a mí por medio de su palabra, ¿verdad? De que sería bueno que los cultos comenzaran primero con la palabra de Dios, después con la alabanza, después con acción de gracias, ¿verdad? Después ir a dar nuestras ofrendas al altar, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por todo, y cánticos especiales, himnos espirituales. Pero lo primero que se debería hacer en las iglesias, comenzando el servicio, es predicando la palabra de Dios. Pero no, le hemos dado el último lugar a la palabra de Dios, ya cuando todos se duermen, ya cuando todos están aburridos, y entonces allí es cuando el enemigo hace de las suyas, y ya las personas ya no comienzan a escudriñar la palabra de Dios, y aún los hermanos también no escudriñan la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos con la palabra de Dios, comenzamos con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el vigor, con todo el poder. Cuando se comienza un culto con la palabra de Dios, después de que hemos meditado en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos ha enseñado cómo debemos de adorar a Dios, entonces vamos a ir a alabar a Dios, pero ya con conocimiento, con entendimiento de la palabra, cómo se debe de adorar a Dios a través de la alabanza. Pero primero comenzamos con la alabanza, y por último la palabra. ¿Cómo vamos a comenzar a entender la palabra de Dios si
le damos el último lugar a la palabra de Dios, cuando debe ser el primer lugar que debe tener la palabra de Dios. Cuando Jesús llegaba, iba a la sinagoga, primero se hablaba de la palabra de Dios. Cuando ya salían alabando y glorificando a Dios, despidiéndose, ¿verdad? Y así debe de ser. Primero debe ser la palabra de Dios para que todos podamos crecer conforme a la palabra de Dios, como dice allá en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellos parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde se encuentra la vida eterna? ¿Dónde vamos a aprender para poder andar? Para poder alcanzar la vida eterna, en la palabra de Dios. Entonces, allí debemos de arroparnos, de acobijarnos, ¿verdad? De hundirnos, de entregarnos a la palabra de Dios, para no caer en un adulterio o en un adulterio espiritual, ¿verdad? A veces solo hablamos del adulterio, ¿verdad? O sea, de un matrimonio, cuando una pareja cae en adulterio, hablamos, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, ¿va?, en cuanto a no caer en una situación de este adulterio. Y de esto no están exentos los cristianos también. Hemos visto, hemos escuchado que muchos, hasta pastores, han caído en el adulterio, ¿verdad? Y también las personas que no conocen de Dios, esto pues está a un 50 y aún creo más arriba, hasta un 60, lo que se practica demasiado, lo que es el adulterio, ¿verdad?, la infidelidad. Pero cuando comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, comenzamos que la palabra de Dios nos enseña que debemos de apartarnos del adulterio y también del adulterio espiritual. Dos cosas que nos debemos de apartar. Pero para eso vamos a tener que dar un paso muy especial. Primeramente, escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y también lo más primordial, lo más primero es entregar nuestra vida a Cristo. Cuando entreguemos nuestra vida a Cristo, vamos a ir comprendiendo y entendiendo este tipo de cosas, que no las debemos de seguir cometiendo, que no las debemos de cometer, y vamos a otra etapa, lo que es el adulterio espiritual, que la Biblia nos enseña. Vamos paso a paso. La Biblia nos enseña primero sobre las cosas que nos tenemos que apartar, del pecado que nos tenemos que apartar, y de ahí nos enseña la palabra de Dios que nos debemos de apartar del adulterio espiritual. ¿Cuántas cosas se están dando hoy en día? Ya podemos ver que es el adulterio, ¿verdad?, y el adulterio espiritual son cosas que a Dios no le agradan. La fidelidad es muy importante. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser fieles a nuestra esposa y fiel a nuestro Dios. Pero para que le seamos fiel a nuestra esposa, tenemos que ser primeramente fiel a Dios. Cuando somos fiel a Dios, vamos a ser fiel a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Vamos a ser personas sinceras, vamos a ser personas cambiadas, transformadas, porque eso es lo que nos hace la palabra de Dios, nos cambia, nos transforma, nos hace diferente. La palabra de Dios nos limpia y nos purifica. Por eso es muy importante darle el primer lugar a la palabra de Dios. Hoy en día no se le está dando el primer lugar a la palabra de Dios. Le estamos dando el tercer, cuarto, quinto y hasta el último lugar. Y lo vemos que hoy en las iglesias se le da el último lugar a la palabra de Dios, cuando la palabra del Señor debería tener el primer lugar en el culto, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos ver, ¿qué es lo que vence todo esto? Bueno, lo que vence esto es el amor. El amor de Cristo. Cuando Cristo está en nuestra vida, nosotros adquirimos, ¿verdad?, recibimos el amor de Cristo en nuestra vida, y Él nos enseña a amar de verdad y en la verdad. Nos enseña el Señor Jesucristo un verdadero amor, no el amor natural que traemos, ¿verdad?, incorporado con el pecado, porque ese amor es falso, ese amor no es sincero. Pero el amor de Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese amor, ¿verdad?, que recibimos es un amor fiel, un amor verdadero, y ese amor nos enseña a ser fiel con nuestra esposa y a ser fiel con nuestro Dios, ¿verdad? Lo importante es que ese amor nos enseña a ser fiel con nuestro Señor Jesucristo. Así que también nos dirige de la manera de serle fiel a Él y a nuestra esposa. Qué bonito es ese amor tan especial. Y vamos a buscar ahí sobre lo que es el adulterio espiritual, ¿verdad? Usted puede buscar ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Solo voy a dar las lecturas bíblicas, usted las puede buscar ahí en su casa y también en su hogar, en su apartamento. Y Primera de Corintios 10, del 6 al 11.
¿verdad? A los que nos enseña la palabra de Dios, pero vamos a darle en que sea lectura a una porción de la palabra de Dios, ahí que nos quiere mencionar en la parte ahí de San Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere? Aleluya, gloria a Dios, decirnos, ¿verdad? A través de su bendita y preciosa palabra ahí en San Juan. Vamos a leer lo que nos dice San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver, dice aquí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, eso Dios nos enseña a que no caigamos en ese tipo de adulterio espiritual, que busquemos de la presencia de Dios. Y ahí en 1 Corintios 10, versículos del 6 al 11, también nos enseña a no codiciar lo malo, a no desear lo malo, a no caer en ese adulterio espiritual, a buscar de la presencia de Dios, que podamos acercarnos a Dios para no caer en este tipo. ¿Y cómo vamos a nosotros a no caer en este tipo de situación? Bueno, solo hay dos cosas: la oración y escudriñar la palabra de Dios. Ahí son dos cosas claves que hay en la vida del creyente, ¿verdad? En la vida del cristiano, meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios y orar. Eso es lo que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para no caer en este tipo de situaciones. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos habla de la fornicación, de la impureza y de los malos deseos. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos habla de la fornicación, de la impureza y los malos deseos. El Señor nos enseña a que debemos de apartarnos de este tipo de situaciones, de estos malos deseos, de cosas impuras, ¿verdad?, que solo nos llevan a la destrucción. Debemos de tratar de buscar a ser puros, a orar, a acercarnos a Dios, a pedir al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos lave cada día, a no caer en avaricia y en idolatría, ¿verdad?, en cosas que a veces estamos como queriendo codiciar lo del vecino, ¿verdad? Queremos tener más de lo que tenemos y a veces estamos dispuestos hasta hacerle daño a otra persona por tener, ¿va?, lo que deseamos, y eso es avaricia y eso no le agrada a Dios. Estemos conformes con lo que Dios nos da y sigamos adelante, porque eso es lo que el Señor nos ha querido dar. En Hebreos 3, 12 al 14 también nos habla del engañados por el pecado. Tengamos mucho cuidado de no ser engañados por el pecado. El pecado siempre está ahí. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él anda viendo, él no anda en las cantinas, él no anda allá donde venden droga, fuman droga, él no anda donde están las fiestas, donde venden las bebidas, él anda alrededor, anda ahí en las iglesias viendo a ver a qué hermano va a destruir, a quién va a devorar, a qué ovejita, mira, débil, para hacerla tira, ¿va?, para desgarrarla, para destruirla. Pero si nosotros buscamos de Dios, ¿va?, no vamos a caer en una situación de esta y no vamos a ser engañados por el pecado. Así que oremos y clamemos a Dios y pidámosle a Dios que no nos permita que seamos engañados por el pecado. También ahí en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 al 31, también nos habla de que pecamos deliberadamente. Debemos de buscar de la presencia de Dios, porque si Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, y de repente caemos en un libertinaje y caemos en pecado, y eso no le agrada a Dios. Eso sinceramente que no tiene ni razón ni forma de ser, cuando Dios nos tiene bendecido, cuando Dios nos tiene sanos, y de repente vamos y caemos en el pecado. Pecamos deliberadamente, o sea, ni por ninguna prueba, ni por ninguna tribulación, sino que de una manera inocente, de una manera descuidada, de una manera que caemos porque queremos ir a pecar, queremos ir a conocer el mundo. ¿Cuántos muchos hijos de pastores, hijos de cristianos que han nacido en el Evangelio, a veces quieren ver y conocer qué es el mundo porque han crecido en el Evangelio, y entonces vienen y pecan deliberadamente, y eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Yo en lo personal, yo no quiero regresar, yo no quiero volver al pecado. Yo le doy gracias a Dios, yo soy feliz con Cristo y gloria a Dios por eso. Yo le alabo y glorifico a Dios, yo no quiero regresar atrás, y ese debe de ser, ¿verdad?, en nuestro ser, en nuestra forma de pensar.
de no apartarnos nunca de Cristo, de seguir adelante, luchando unos con otros, orando los unos por los otros, para que no volvamos a caer en un pecado deliberadamente. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5, dice, ¿verdad? Almas adúlteras, ¿verdad? A veces nos constituimos amigos del mundo, ¿verdad? Celebrando cosas, ¿verdad? En el mundo. A veces solo queremos señalar algunas cosas en la iglesia, como Halloween, como las fiestas navidades y la Semana Santa y un montón de cosas, fiestas paganas que queremos mencionar, pero no mencionamos el baby shower, no mencionamos los cumpleaños, los 15 años y un sinnúmero de fiestas que no son de parte de Dios, que se celebran en las iglesias, pero de esas fiestas no hablamos, ¿va? No hablamos de ese tipo de fiestas que ahora se hacen en las iglesias, cuando debemos de estar apartados de todo ese tipo de cosas. Hay que darle acción de gracias por un año más que Dios nos da de vida. Hay que dar gracias cuando nos viene un ser a la familia. Hay que dar gracias porque nuestra hija ha cumplido 15 años. Gloria a Dios, hay que darle gracias a Dios. Pero a veces esto ha influido demasiado en las iglesias y nos hemos apartado de ir a evangelizar, de salir y ir a traer las almas para Cristo. Nos ha mantenido esto como ocupados y lo miramos así como algo que fuera bueno, y a la verdad que pues hay que darle acción de gracias a Dios por las cosas que Dios nos permite estar en esta tierra, pero son cosas que a veces nos sirven de estorbo para ir y predicar el evangelio de Jesús. Y ese tipo de situaciones tiene a la iglesia detenida, la tiene estancada porque está de fiesta en fiesta, pero no vamos a predicar el evangelio de Jesús. Así que tratemos de buscar de la presencia del Señor y no nos dejemos arrastrar por las cosas del mundo. No nos hagamos amigos del mundo en cuanto a este tipo de celebraciones que se dan. Primera de Juan 5:21 nos dice que nos guardemos de los ídolos, ¿verdad? Dios quiere que nos aguardemos de andar adorando imágenes, ¿verdad? Y imágenes no solo es una imagen, ¿verdad? Sino también puede ser el televisor. Un ídolo no solo puede ser una imagen, un ídolo, sino un televisor, un hijo, nuestro trabajo y un sinnúmero de cosas, lo que le damos el primer lugar y apartamos a Dios de ese primer lugar que debe de tener Dios en nuestro corazón, y le damos prioridad a muchas cosas y nos apartamos y no le damos el lugar a Cristo, que es el primer lugar que Cristo se merece. Ahí en Oseas capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, la tierra se prostituye cada día, ¿verdad? Vemos que cada día esto va para peor. Aquí estamos, esto está peor que Sodoma y Gomorra. El Señor no tardará su venida. El Señor vendrá por su iglesia, vendrá a arrebatar a su iglesia, y así que todos debemos de estar preparados, porque dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que busquémonos, ¿verdad? Tratemos, hay muchos que dicen que solo el corazón necesita a Dios. Dios necesita todo nuestro ser, ¿verdad? Todo lo que es nuestro corazón, pero también todo lo que es nuestra parte estética, todo lo que es nuestra forma de vestir, de andar, de conducirnos. Eso es parte de lo que el corazón hace, lo que Dios está haciendo en el corazón nuestro, y eso es lo que vamos a reflejar con la parte de afuera, porque la parte de adentro solo la conoce Dios, pero la parte de afuera son las que van a ver las personas que nos ven, y de esa manera vamos a testificar que Cristo ha cambiado nuestra vida, en nuestra forma de andar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de servir a otros. De esa manera Dios se manifiesta en nuestra vida del corazón hacia afuera, cambiando lo de afuera también. Ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 dice, tras de otro dioses. Ya no hemos de caminar tras de otros dioses. Todas aquellas iglesias que celebran este tipo de celebraciones, ¿verdad?, que he mencionado atrás, debemos de tratar de luchar y de buscar de Dios y apartarnos de todas estas cosas que no adoran a Dios, que están lejos de Dios, que este tipo de fiestas más bien nos alejan de Dios. Tratemos de buscar a Dios, sigamos al Señor, apartémonos de estas fiestas paganas, porque a Dios no le agrada esto, y llevemos el evangelio
para que muchas de estas personas se puedan apartar de estas fiestas paganas, porque solamente Cristo es el único que nos puede apartar de todo este tipo de cosas que se están dando en el mundo, y que cada día este mundo se hunde, ¿verdad?, en este tipo de situaciones. Busquemos de la presencia de Dios para que el Señor nos pueda apartar del pecado y de todo este tipo de cosas que hoy en día se dan, ¿verdad? Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Seas tú tocando cada corazón, cada mente, cambiándolo y transformándolo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Padre, te ruego por aquellas personas que no te conocen, que hagas un toque especial en la vida de ellos, Señor, que cambie sus vidas, sus corazones, su forma de ser, a sus esposas también, Señor, a sus hijos. Padre, te ruego, y también te ruego por aquellas personas que están con el COVID-19, Señor. Padre, por favor, te ruego en el nombre de Jesús que les des una oportunidad, Señor, para que puedan alabarte y bendecirte, Señor, y que puedan levantar de ese lugar. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sanes a esas personas, sobre todo que les des una segunda oportunidad, Señor, para que te alaben y te glorifiquen. Te ruego por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Espíritu Santo, consuela estos corazones, dales fuerza y fortaleza, oh Dios, y enséñales, oh Dios, que después de la muerte hay algo más, que en la muerte no se termina todo. Ahí es un nuevo comienzo por la eternidad. Ahí es donde comienza todo. Por favor, Espíritu Santo, solamente tú le puedes enseñar esto a la humanidad, que cuando morimos hay un nuevo comienzo, y en vida nosotros decidimos a qué lugar queremos ir, al lago de fuego con azufre, o ir a una eternidad con Cristo Jesús. Espíritu Santo, seas tú enseñándole a la humanidad, por favor, para que estas personas se arrepientan de sus pecados y de sus maldades. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Dios bendiga a cada una de sus vidas, y que el Señor Jesucristo more en sus corazones. Amén.